Introducción y contexto. Café Ébano, situado en una callejuela prácticamente escondida del barrio de Salamanca en Madrid, era un refugio para quienes buscaban escapar de la prisa. Sus paredes de ladrillo visto y las lámparas de filamento antiguo creaban un ambiente casi mágico al caer la tarde. A través de la puerta de cristal se colaba el murmullo distante de la Gran Vía, pero en el interior primaba un silencio respetuoso, roto solo por el tintineo de cucharillas y el murmullo de conversaciones discretas. Aquella tarde de finales de octubre, una brisa fría hacía que el aroma a café recién molido y cacao tostado adquiriera un matiz especiado, como si fuera el preludio de una historia por contar. Presentación de la protagonista. Lucía Salazar, de 28 años, se movía tras el mostrador con la destreza de quien ha convertido en oficio lo que antaño fue una pasión. Durante su adolescencia en Toledo había soñado con ser concertista de piano. Estudiaba con entusiasmo en el conservatorio, pero un incendio doméstico que acabó con la vida de su hermano menor cambió radicalmente su rumbo. Regresó a Madrid para cuidar de su madre y de su hermana pequeña, se puso a trabajar en Café Ébano y, poco a poco, aquel local se convirtió en su nuevo hogar. Cada café que preparaba llevaba impreso un eco de su vida pasada, un compás que oscilaba entre la tragedia y la esperanza. Inicio del conflicto. Eran exactamente las 6:45 cuando la campanilla de la puerta anunció la llegada de un cliente atípico. Lucía, concentrada en el repaso de la libreta, alzó la mirada y lo vio. Un hombre de traje oscuro impecable, corbata gris y un maletín de cuero finamente trabajado. Se acercó al tablón de pizarra donde se detallaban los cafés del día y con calma, se dirigió a la mesa número 5. Él permanecía de pie, mirando su reloj de pulsera, ignorando deliberadamente a los demás comensales. «Buenas tardes, señor», comenzó Lucía con voz suave. «Hoy le recomendamos nuestro latte de avellana y especias, o bien el ristretto puro si prefiere algo breve». El hombre la observó un instante y, sin sonreír, respondió con tono cortante. «Un ristretto, por favor. Rápido». Ella asintió, guardó la libreta y se dirigió a la máquina. La calibración del molido y la presión eran para ella un ritual casi sagrado. Cada segundo determinaba la intensidad del aroma. Vertió el café en la taza pequeña, y al girarse, rozó involuntariamente la pata de la silla. El ristretto tembló y una delgada línea de líquido oscuro se deslizó por la tela del pantalón del hombre. «Pero es que no ves por dónde caminas», exclamó él, levantándose de un salto, la voz vibrando entre la ira y la impaciencia. «Cobras por esto, y actúas como una novata». El corazón de Lucía se encogió, el rubor subió a sus mejillas. Reunió varios trozos de servilletas con manos que aún temblaban. «Lo siento muchísimo, señor. Permítame limpiar». Él alzó la mano, interrumpiéndola con impaciencia. «Déjalo. No tengo todo el día. Reconocimiento y recuerdo». Mientras Lucía limpiaba con delicadeza la mancha, algo en la postura del hombre le resultó estremecedoramente familiar. El perfil de la mandíbula, la curva de la nariz, la intensidad en los ojos. Era imposible, pensó. ¿Podía aquel cliente ser Sebastián Morales, su antiguo compañero de clase del conservatorio? Él siempre llevaba un anillo plateado, herencia de su abuela pianista, y solía exhibir la misma mezcla de desprecio y desafío cuando ella interpretaba una pieza con alguna nota dudosa. Los recuerdos brotaron como un torrente, las largas sesiones de ensayo a medianoche, el eco de los aplausos en la sala de conciertos, las discusiones acaloradas sobre la interpretación de un nocturno de Chopin. Lucía sintió que el mundo se detenía por un instante. El murmullo del café se desvaneció, la música de fondo pareció atenuarse, y el único sonido era el latido agitado de su propio corazón. «¿Desea algo más, señor?», logró articular ella, levantando la vista. Conclusión del capítulo. Él la miró sin cámaras ni pantallas como escudo por primera vez. Sus gafas estaban en la barra, el brillo de sus ojos castaños anunció un reconocimiento tardío. Con voz sorprendentemente suave, dijo: «Sí, tráeme tu especialidad de la casa».
Lucía sintió que el aire se llenaba de posibilidades tan intensas como el aroma del ristretto. Un reencuentro inesperado se había consumado bajo el tenue resplandor del café ébano, y ambos sabían que aquella noche no terminaría con un simple café, sino con el preludio de una historia que esperaba ser remontada nota por nota, como una partitura olvidada. Al apartarse de la mesa número 5, Lucía Salazar inspiró profundamente, intentando recomponer la compostura antes de regresar a la barra. El murmullo de las conversaciones, el tintinear de las cucharillas y el suave crepitar de la máquina de espresso la envolvieron de nuevo. Apoyó la espalda contra la madera barnizada y dejó que sus pensamientos volaran sobre la sorpresa que acababa de sentir. Aquel hombre del traje oscuro no era un desconocido, sino Sebastián Morales, su antiguo rival en los concursos de música del conservatorio. La memoria le trajo el eco lejano de sus dedos corrigiendo una melodía de Chopin y de la voz segura de él corrigiendo su tempo. Con el corazón aún latiéndole a prisa, ella mezcló un café cortado con espuma de leche y espolvoreó canela. Desde el otro lado del salón, observó cómo Sebastián se acomodaba en el asiento. Sus hombros, tensos al principio, se relajaron ligeramente cuando vio la bandeja que Lucía llevaba. En un instante resolvió que era momento de enfrentar la situación con calma. «Aquí tiene su especialidad de la casa», anunció Lucía, colocando con esmero un trozo de tarta de almendra al lado de una pequeña taza de café, perfecta de color y tamaño. «Espero que sea de su agrado». Sebastián levantó la mirada hacia ella y, por primera vez esa tarde, asentó con una expresión casi amable. «Gracias, Lucía», dijo, pronunciando su nombre como si pesara cada sílaba. «Esto se ve excelente». Ella se asombró de que él recordara su nombre, pero no dejó que su voz titubeara. «Me alegra que lo piense. La tarta de almendra es nuestra receta más solicitada». Él cortó un trozo pequeño, observándolo con atención, como si calibrara cada migaja, y luego probó un bocado. Bajó la mirada al café, aspiró el aroma y bebió un sorbo. Tras masticar lentamente, dejó la cuchara y levantó los ojos con una expresión más suave. «Lo siento por mi reacción anterior», murmuró. «Fue desproporcionada». Lucía sintió cómo se le aflojaban los hombros. Respiró. «Está bien, señor Morales. Comprendo que su día haya sido ajetreado». Él esbozó una ligera sonrisa. Nunca antes lo había visto sonreír de esa manera. Pero a la vez la miró con esa mezcla de interés y reserva que la hizo preguntarse si detrás de la coraza de ejecutivo había un hombre diferente al que recordaba. «¿Cómo supiste que?» comenzó él, titubeando en la elección de palabras. «¿Cómo es que sabías mi nombre?» La pregunta la tomó por sorpresa. Lucía colocó la bandeja sobre la barra y se apoyó en ella con una mano, dispuesta a responder sin rodeos. «Hace años coincidimos en el Conservatorio de Música de Toledo. Tú siempre estabas en los primeros puestos de los concursos, y yo estudiaba piano allí. Tú solías tocar con tanta seguridad que era imposible no reconocerte. Escuché tu apellido y entendí que eras tú». El gesto de Sebastián pasó de la curiosidad al asombro. Sus cejas se arquearon y respiró hondo. «No tenía idea de que te dedicaras al café», dijo con suavidad. «Pensé que habías seguido la carrera musical». «Sí», contestó Lucía, cruzándose de brazos ligeramente. «Me esforcé por recibir una beca para seguir interpretando, pero tras perder a mi hermano en aquel incendio, todo cambió. Volví a Madrid para apoyar a mi madre, y lo dejé todo en Toledo». El silencio cayó entre ambos, pero no era incómodo. Era un espacio compartido en el que dos antiguas historias se reencontraban. «Lo siento mucho por tu pérdida», murmuró Sebastián. «No sabía lo de tu hermano». «Gracias», repuso ella con un nudo en la garganta. «Fue muy difícil, pero mi familia necesitaba que alguien se quedara». Él asintió, comprensivo, y la cafetería siguió con su ritmo apacible. Lucía, a su vez, comprendió que era momento de dar un paso más. «Si le parece bien,
Podría ofrecerle un café mientras hablamos más tranquilamente. Señaló un sillón junto a la ventana, donde la luz del crepúsculo incitaba a relajarse. Creo que hay mucho que ponernos al día. Sebastián la miró un instante, sopesando la propuesta. Luego, dejando la taza vacía sobre la barra, asintió. Me parece una excelente idea, dijo con una sonrisa auténtica. ¿Te parece bien dentro de 5 minutos? Por supuesto, respondió Lucía. Tomaré un breve descanso, y lo espero allí. Mientras él volvía a su mesa, ella guardó la libreta y tomó un sorbo de su propio café, notando el sabor amargo y reconfortante a la vez. Aquella tarde de reencuentros inesperados, la rutina del café había cedido paso a una conversación pendiente desde hacía más de una década. Lucía contempló la ventana por un instante, donde el cielo de Madrid comenzaba a oscurecerse, y sintió que algo vibraba en su interior. El compás de un nuevo capítulo, lleno de oportunidades para rehacer aquello que el pasado había interrumpido, y de redescubrir la música y la complicidad que ambos compartieron una vez. El tenue resplandor de los faroles de la calle se colaba por la ventana del café Ébano, donde Lucía y Sebastián habían acordado encontrarse para conversar con más calma. El local estaba casi vacío, solo el lento tintinear de una llave al girar en la cerradura anunciaba la llegada de la noche. Lucía llegó puntual. Tras servirse un vaso de agua, se volvió hacia él con ánimo decidido. «Quiero contarte algo importante», empezó Lucía, su voz cargada de emoción contenida. «Algo que marcó mi vida para siempre». Sebastián asintió, inclinándose hacia adelante, los codos apoyados en la mesa baja. Sus ojos brillaban con curiosidad y respetuoso silencio. «Todo comenzó una tarde de noviembre en Toledo», continuó ella. «Era el otoño más frío que recuerdo. Mi hermano pequeño, Hugo, jugaba en el pasillo con sus coches de juguete. Había olvidado una vela sobre la mesita de noche. Mi madre, sumida en los preparativos de mi recital de piano, dejó la puerta del dormitorio entreabierta. Lucía hizo una pausa para tomar aire. Cada palabra pesaba como un acorde menor en su memoria. La llama se propagó en silencio, casi sin que nos diéramos cuenta. Olía a cera y a plástico quemado. Mi madre gritó al ver el humo. Corrimos hacia la habitación, pero el fuego se extendió con rapidez. Hugo quedó atrapado detrás de la puerta, sus llantos se mezclaron con las llamas. Todo sucedió en cuestión de segundos. Mi madre logró sacarlo, pero sufrió quemaduras graves que lo llevaron al hospital, y de allí ya no regresó. Un nudo apretó la garganta de Lucía. Sebastián guardó silencio, su expresión se volvió solemne. «Lo siento tanto», dijo él. «No me imagino el dolor que debiste soportar». Ella asintió con la cabeza, conteniendo las lágrimas. «Me culpé durante años. Pensé que si no hubiese practicado tanto piano, si hubiese estado en casa, tal vez habría evitado el accidente. Dejé el conservatorio aquella misma semana. No me interesaba la música, ni los aplausos, ni tocar para otros. Solo quería cuidar de mi madre, que quedó en coma varios días, y de mi hermana menor, Sofía, que no entendía la ausencia de su hermano». Sebastián le pasó un pañuelo y ella lo aceptó con gratitud. «Es duro», murmuró él. «Pero tu hermano descubrió en ti la fuerza para proteger a los tuyos. Él habría querido que siguieras adelante». Lucía lo miró un instante, sorprendida por la empatía en su mirada. Cuidar de Sofía me dio un propósito, pero también me atrapó en la culpa. Cada vez que tocaba una tecla de piano, sentía que Hugo estaba allí, diciéndome que el mundo debía detenerse con él. El conservatorio, que antes era mi pasión, se convirtió en un recordatorio de lo que había perdido. El silencio se adueñó del café, solo roto por el suave crujir de una silla. Sebastián tomó la palabra con suavidad. «Lucía, todo lo que has vivido te ha convertido en la persona que eres hoy. Fuerte, dedicada, con gran sensibilidad. No permitas que el dolor te impida retomar aquello que te llenaba el alma». Ella exhaló con lentitud, como soltando un peso invisible.
Hace poco volví a tocar el piano en casa de mi tía Alicia. Encontré mi viejo teclado allí, cubierto de polvo. Sentí una punzada. Mis manos recordaron las posiciones, las escalas, los silencios. Por un momento, esa chica soñadora resurgió, soñando con escenarios y ovaciones. Pero tras 10 años de silencio, tuve miedo de enfrentarme al instrumento. Sebastián la observaba con atención, comprendiendo la complejidad de sus sentimientos. Quizás, propuso él, podrías dar una pequeña clase o un taller para niños, algo suave para empezar. No como solista en un gran teatro, sino algo íntimo. Dejar que la música vuelva a ti sin presiones. Lucía pensó en sus alumnos de infancia, en la alegría de compartir notas y ritmos. Sofía aplaudiendo cada tic-tac del metrónomo. Una leve sonrisa asomó en su rostro. Podría ser, aceptó. Dar clases de música a niños me recordaría por qué empecé a tocar. Y, quizá, sanar un poco mis propios recuerdos. Sebastián asintió y deslizó la suya sobre la mesa, en un gesto de apoyo. Lo haría contigo, si te parece. Conozco a varias escuelas de música en Madrid que buscan voluntarios y profesores. Me encantaría ayudarte a organizarlo. Un cosquilleo de esperanza brotó en el pecho de Lucía. Por primera vez en años, sintió que la música podría volver a formar parte de su vida sin arrastrarla al abismo del pasado. Me encantaría, dijo con energía renovada. Gracias, Sebastián. De verdad. Él sonrió, más cálido que en todo el día. Entonces empecemos este fin de semana, propuso. Podemos visitar la escuela Sonidos del Prado y hablar con el director. Lucía asintió, con el corazón palpitando de emoción y nervios a partes iguales. Perfecto. Esta vez será diferente. La música vendrá a mí como un abrazo, no como un recordatorio doloroso. Afuera, la noche cubría la ciudad con su manto estrellado. En el interior de aquel pequeño café, dos antiguas partituras se entrelazaban para escribir un compás de esperanza. Y mientras el reloj marcaba las 8:15, Lucía supo que aquel capítulo marcado por la tragedia daba un giro hacia la sanación, con la armonía de un nuevo comienzo. El reloj de pared del café ébano marcaba las 8:15 cuando Sebastián tomó la iniciativa de romper el silencio que había surgido tras la revelación del incendio y la propuesta de Lucía para impartir talleres de música. El ambiente se había vuelto casi reverente. Las lámparas de filamento antiguo suavizaban las aristas de cada rostro, y el murmullo de fondo, lejos de parecer ruido, adquiría el tono de un acompañamiento discreto. Lucía, comenzó Sebastián con voz pausada, quiero disculparme sinceramente por mi actitud de esta tarde. Mi impaciencia y esa presión constante del trabajo me hicieron olvidar las reglas básicas de la cortesía. Fue injusto contigo. Ella lo miró, sorprendiéndose por el cambio drástico en su expresión. Aquellos ojos que antes habían denotado arrogancia ahora mostraban una mezcla de humildad y arrepentimiento. Por un instante, sintió cómo se deshacía parte del nudo que aún guardaba en el pecho. Gracias, Sebastián, respondió con suavidad. Agradezco tus palabras. Entiendo que todos tenemos días complicados, pero aprecio tu sinceridad. Él asintió, posando los codos sobre la mesa de mármol y entrelazando los dedos. Luego respiró hondo y alzó la vista hacia el ventanal, donde las luces de la calle formaban un mosaico de neón. Me gustaría proponerte algo más, prosiguió, girándose hacia ella con determinación. Mañana por la tarde se celebra un concierto benéfico en el Auditorio Nacional, promovido por la Fundación Armonía, que organiza eventos para recaudar fondos destinados a equipar con pianos digitales a escuelas de barrios vulnerables de Madrid. Lucía percibió que su corazón daba un vuelco. El Auditorio Nacional, con su excelente acústica y su imponente escenario, había sido testigo de sus sueños de juventud. La sola idea de volver a ese lugar la hizo sonrojar. ¿Un concierto benéfico?, preguntó ella, conteniendo el temblor de la voz. Así es, confirmó Sebastián. Voy allí como patrocinador,
pero también ayudo con la organización. Me gustaría invitarte a acompañarme. No como invitada de honor ni detrás de un protocolo frío, sino como parte activa. Me encantaría que dieras un breve preludio al programa, algo sencillo, tal vez un interludio de Bach o un fragmento de Chopin. Un solo de 2 o 3 minutos. Lucía tragó saliva. En su mente surgieron imágenes nítidas. La gran sala, los focos que delinean la cola del piano de cola granate, el silencio expectante de un público entregado. Sintió una mezcla de euforia y vértigo. Es una propuesta importante, murmuró. Tendré que pensarlo. Aún siento que mis manos tiemblan al recordar aquella tragedia. Sebastián sonrió con comprensión y acercó la silla para quedar frente a ella. No busco presionarte, aseguró. Solo ofrezco una oportunidad para que retomes tu pasión y honres la memoria de Hugo de una forma muy especial. Él, sin duda, se sentiría orgulloso de verte allí. Ella permaneció en silencio unos segundos, imaginando a su hermano acompañándola con una ovación en el recuerdo. Luego, apartando la mirada, respiró profundo y se armó de valor para seguir hablando. Comprendo tus intenciones y confío en ti. Levantó la vista y lo miró a los ojos. Quiero hacerlo, pero necesito asegurarme de estar preparada. Nunca antes he tocado en un escenario tan grande ni ante un público tan numeroso. Tendré que ensayar, revisar mi técnica y asegurarme de que cada nota refleje el respeto por todos los niños que se beneficiarán de este proyecto. Sebastián asintió satisfecho y acercó suavemente una mano a su taza. Cuenta con todo mi apoyo, dijo con firmeza. Organizaré para que ensayes en una sala del auditorio antes del evento. Además, podemos coordinar una pequeña sesión de prueba de sonido esta misma tarde, si lo deseas. La oferta de un ensayo técnico en el propio auditorio pareció disipar un poco la presión. Lucía sintió como una brizna de confianza se hacía camino entre sus dudas. Sí, aceptó al fin, sintiendo que las palabras fluían con mayor seguridad. Me ayudaría mucho tener una prueba de sonido y un rato para recordar el tacto de las teclas en esa acústica. Sebastián sonrió con entusiasmo y sacó su teléfono del bolsillo. Perfecto, dijo mientras marcaba un número. Llamaré al encargado de la sala hoy mismo y confirmo contigo la hora. Después, si te parece, puedo acompañarte a casa o a donde necesites para que no te preocupes por el transporte. Ella sonrió, agradecida. El simple ofrecimiento de compañía en el regreso le hacía entender cuánto se preocupaba por su bienestar. Gracias, de verdad, repuso Lucía emocionada. No solo por la invitación, sino por creer en mí. Él guardó el móvil y se inclinó sobre la mesa, susurrando. Lo hago porque sé lo valiosa que es tu música y sé lo fuerte que eres. Mañana tendrás tu escenario, y yo estaré allí para verlo. Al despedirse, intercambiaron un apretón de manos cálido, sellando un pacto silencioso. Lucía salió del café ébano con el pulso apresurado, sintiendo que cada farola, cada bocacalle y cada sombra de la noche madrileña la invitaba a un nuevo comienzo. Caminó bajo el cielo estrellado rumbo a casa, repasando mentalmente la sonata que interpretaría y recordando que, a veces, una disculpa y una invitación pueden ser la llave que abre la puerta hacia el renacer de un sueño olvidado. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado y una llovizna fina que difuminaba los contornos de los edificios madrileños. Lucía Salazar se levantó con el recuerdo del ensayo de la tarde anterior vibrando en su piel. Eligió un suéter de lana gris claro, unos vaqueros oscuros y unos botines cómodos. En su bolso guardó la partitura de Chopin, su cuaderno de notas y una fotografía de Hugo, su hermano, tomada semanas antes del incendio que cambió su vida. Aquella imagen, enmarcada con esmero, era su ancla emocional. A las 5 en punto, Sebastián la esperaba a la puerta del café ébano, sosteniendo un paraguas negro. Sin mediar palabra, protegió su cabeza de las gotas, abrió la puerta del coche y la ayudó a entrar. Durante el trayecto por la M30, entre los viaductos y las luces parpadeantes,
Conversaron sobre la acústica del Auditorio Nacional y la magia que se generaba cuando el público contenía el aliento ante un solo de piano. Sebastián describió con pasión el espacio cercano a un globo aerostático de mármol y cristal donde los músicos sentían que sus notas volaban hasta el cielo. Cada vez que toco allí, decía él con una sonrisa, siento la energía de generaciones que pasaron por este escenario. Quiero que experimentes esa sensación. Lucía asintió, guardando ese pensamiento en el fondo de su mente. Al llegar al auditorio, bajaron bajo la marquesina iluminada y atravesaron el amplio vestíbulo forrado de travertino. Un guardia les dirigió una leve inclinación de cabeza y los condujo por un pasillo tras bambalinas. Las paredes estaban decoradas con retratos en blanco y negro de pianistas legendarios. Alicia de la Rocha, Daniel Barenboim, Clara Askill. A cada uno de ellos Lucía les envió un saludo silencioso. Finalmente alcanzaron la sala de ensayos, un espacio diáfano de techos altos, con paneles de madera rígida para controlar reflexiones y un suelo de roble pulido. En el centro, un Steinway de cola destacaba bajo un haz de luz cenital. Sebastián se apartó para dejarla en el taburete. «Aquí es donde tus manos volverán a contar historias», le dijo en voz baja. El ingeniero de sonido, Raúl, les dio la bienvenida con un saludo y comenzó a colocar micrófonos de condensador alrededor del piano, explicando a Lucía los detalles técnicos, la posición óptima para capturar bajos redondos y agudos claros, la importancia de mantener una distancia uniforme y cómo un ligero ajuste en la ecualización podía convertir un simple acorde en una caricia para el alma. Lucía escuchaba con atención, fascinada por la combinación de arte y ciencia. «Prueba a tocar un fragmento», la invitó Raúl. «Quiero asegurarme de que el nivel está bien equilibrado». Lucía tomó aire y extendió los dedos hacia las teclas. Al primer contacto, el piano respondió con un murmullo cálido. Disminuyó ligeramente la velocidad y tocó el primer compás de la sonata. Do sostenido menor, fa sostenido mayor, la sexta ascendió con firmeza. Cada nota brotaba nítida. Se transmitía por los cables hacia la consola de Raúl, quien asintió satisfecho y ajustó un potenciómetro. «Perfecto», dijo. «Así mantén el compás», lucía la dinámica entre pianísimo y forte. Tras un ensayo de media hora, Raúl confirmó que todo estaba listo. Lucía se levantó, estiró la espalda y se limpió la frente. Al girarse, vio junto a la puerta una carpeta marrón con su nombre. Sebastián la señaló con una sonrisa. «Esto es para ti». Ella se acercó con curiosidad y recogió la carpeta. Al abrirla, encontró un pendrive plateado sujeto a un llavero con el emblema del Conservatorio de Toledo. Al lado, una nota manuscrita. «Para Lucía, para que recuerdes el origen de tu voz y tus manos». Lucía sintió como el corazón se le encogía. Con manos temblorosas conectó el pendrive a su móvil y halló un archivo WAV de 15 minutos. Reprodujo y, al instante, surgió una grabación de aquel primer concierto de fin de curso. Su capa roja, el teclado vertical con las teclas amarillentas, su voz temblorosa al saludar al público y luego los primeros acordes de la sonata de Mozart. Se escuchó la respiración entrecortada del público, los aplausos tímidos de los compañeros de aula y, al fondo, la ovación de Hugo, cuya risa contenida rompía el silencio. Las lágrimas a punto estuvieron de brotarle mientras revivía ese instante. El joven entusiasmo de quien se enfrenta al escenario por primera vez vibraba en cada nota. Lucía dejó el móvil sobre el piano y extendió la mano para pasar la yema de los dedos por la tapa pulida. «No sabía que guardabas esto», susurró. «Lo digitalicé ayer», respondió Sebastián. «Quería que recordarás quién eras y qué significaba la música para ti». Lucía colocó el pendrive en un bolsillo interior y respiró hondo. «Es precioso. Me emociona recordarlo». Sebastián se acercó y posó una mano en su hombro. «Mañana abrirás el concierto con esa misma pasión. No como una prueba, sino como un homenaje vivo a tu hermano y a tu propia historia». Ella asintió, emocionada y agradecida.
Guardó la foto de Hugo junto al pendrive en su cuaderno y se despidió de Raúl. Al cruzar el vestíbulo, la lluvia había cesado. Las luces de la ciudad brillaban con renovado fulgor. Caminó hacia la salida del auditorio junto a Sebastián, con la seguridad de que al día siguiente, cada nota que tocara tendría el peso de los recuerdos y la fuerza de un nuevo comienzo. La tarde del sábado se presentó fresca y soleada en el barrio de Chamberí, donde el Centro Cultural Sonidos del Prado abría sus puertas a Lucía Salazar para impartir su primer taller de piano. Al llegar, Lucía sintió una mezcla de nervios y emoción. El pasillo principal estaba decorado con pósteres de antiguos artistas y un gran mural con partituras pintadas en la pared. A su lado, Sebastián Morales la acompañó con palabras de ánimo. «Todo irá bien», le aseguró. «Recuerda que hoy compartes tu pasión, no buscas la perfección». Lucía asintió, guardando su carpeta bajo el brazo. Avanzaron hasta una sala amplia con techos altos y ventanas que daban a un patio interior. Allí les esperaban 6 pupitres con pequeños teclados y 6 bancos de madera a la altura de los niños. Frente a ellos, un piano digital de cola completaba el escenario. Lucía respiró profundo y se presentó. «Bienvenidos, soy la profesora Lucía Salazar. Hoy comenzaremos con algo sencillo. Descubrir el placer de tocar un acorde». Los niños, de entre 8 y 12 años, la miraron con curiosidad. Se presentaron uno a uno: Alba, Diego, Marisol, Luis, Clara y Javier. Cada uno con un cuaderno nuevo, lápices de colores y esa mezcla de expectación e impaciencia propia de la infancia. Para romper el hielo, Lucía propuso un juego. Cada niño debía golpear una tecla al escuchar su nombre. Pronto el salón se llenó de risas y de una melodía accidentalmente alegre. Alba, la más tímida, solo presionó una tecla al principio, pero luego repitió el juego con confianza. Diego, que había llegado muy serio, sonrió al escuchar su nombre resonar en la sala. «Muy bien», dijo Lucía. «Ahora vamos a formar nuestro primer acorde de Do mayor. Pongan el pulgar en Do, el dedo medio en Mi y el meñique en Sol». Con voz tranquila y firme, ella tocó el acorde varias veces, dibujando en el aire la forma de las notas con la mano libre. Los niños replicaron con entusiasmo. Al principio algunos presionaban las teclas con demasiado ímpetu, pero en cuanto ajustaron la fuerza, el sonido se volvió más dulce. El aula vibró con la armonía de 6 manos tocando al unísono. Cuando los acordes sonaron limpios, Lucía explicó: «El piano funciona como una máquina de eco. Cada tecla es una nota y cada acorde, una pequeña historia. Hoy escribimos nuestra primera frase juntos». Marisol levantó la mano. «¿Podemos inventar una canción con este acorde?» «Claro», respondió Lucía, entusiasmada. «Les enseñaré un patrón de 4 tiempos: Do mayor, Sol mayor, Fa mayor y de nuevo Do. Lo tocaremos lentamente». Los niños practicaron el patrón, batiendo el compás con los pies. Las risas surgían cada vez que alguien se adelantaba o retrasaba un pulso, pero poco a poco el grupo se sincronizó. Lucía caminaba entre los pupitres corrigiendo con delicadeza la posición de los dedos, celebrando cada pequeño acierto. Al cabo de media hora, Sebastián se asomó por la puerta con una cámara pequeña. «Perdón por la intromisión, pero quería capturar este momento. ¿Les importa una foto?» Los niños se acomodaron, algunos saludaron con las manos en alto, mientras Lucía exhalaba satisfecha. Luego, retomó la clase. «Ahora, cada uno elegirá una nota de color para decorar nuestra canción. Alba, elijan un color para su Do, Diego, un color para mí, y así sucesivamente». Sacó tizas de colores y las repartió. Cada niño dibujó un triángulo de color en su teclado: rojo para Do, azul para Mi, verde para Sol. Al colorear, surgió un interés más profundo. Comprendían que la música podía combinarse con el arte visual. «De ahora en adelante, usaremos estas claves de color para recordar acordes y practicar en casa. Siempre pueden regresar a estas notas». La clase llegó a su fin.
Los niños colocaron cuidadosamente las tapas de sus teclados y guardaron sus cuadernos con entusiasmo. Algunos le preguntaron cuándo sería la próxima sesión. Lucía les prometió: el próximo sábado, mismo lugar. Y traeré más canciones y quizá un invitado especial. Cuando la sala quedó vacía, Lucía se quedó unos instantes frente al piano digital. Sintió el cosquilleo de la pasión renacer en sus dedos. Sebastián entró con 2 cafés. ¿Cómo te sientes?, preguntó. ¿Fue tan mágico como esperabas? Mucho más, sonrió ella. Ha sido liberador. Cada acorde compartido me recuerda quién era y quién puedo llegar a ser. Él le ofreció un café y brindaron en silencio. Lucía supo que aquel taller no solo había marcado el inicio de un nuevo proyecto, sino el renacer de su propia armonía interior. Mientras guardaban la sala, ella llevaba en el corazón la certeza de haber encendido una llama en cada niño, igual que esa silenciosa llama que, años atrás, parecía haberla consumido a ella. Ahora, convertida en maestra y mentora, Lucía se sentía lista para tocar la sinfonía de su propia vida, compás a compás. El gran día finalmente llegó. La tarde del concierto benéfico amaneció clara, y el Auditorio Nacional lucía su fachada de mármol con un aire solemne. Lucía Salazar despertó temprano, sintiendo una mezcla de nervios y emoción burbujeando en su interior. Sacó cuidadosamente de su carpeta el pendrive con la grabación de su primer concierto y la fotografía de Hugo. Con ellas quería reenfocar su energía en gratitud y homenaje. A las 4:30, Sebastián la esperaba en el lobby, junto a varias mesas de recepción con volantes de la Fundación Armonía. Él llevaba un smoking oscuro y una corbata de lunares discretos. Lucía, un vestido azul marino de corte sencillo que le daba un aire de elegancia impecable. Se saludaron con un apretón de manos ceremonioso. «Estás radiante», le susurró él. «Pero recuerda, esta noche es tuya». Ella asintió agradecida y tomaron un café express en una pequeña estación móvil al lado del escenario. Tras un breve brindis, acompañaron a los primeros invitados a sus butacas: donantes, directores de escuelas, músicos consagrados y algunos representantes del ayuntamiento. El murmullo elegante y las columnas de cristal creaban un ambiente de gala que contrastaba con el modesto café ébano donde todo comenzó. A las 6, el presentador dio la bienvenida y explicó la causa. Con los fondos de esta gala, dotaremos de pianos digitales a 30 colegios municipales con pocos recursos. Tras unos discursos breves, llegó el momento. Lucía subiría al escenario para el preludio. El telón se levantó y apenas vio las butacas sembradas de rostros expectantes, su corazón latió como un tambor de guerra. En la antesala, Sebastián la observó mientras ella ajustaba el atril y abría la partitura. Entonces la tomó del brazo en un gesto de complicidad. «Confía en tus manos. Has practicado, has sanado y estás lista». Ella esbozó una sonrisa temblorosa y entró en la luz blanca. El piano Steinway de cola brillante la esperaba como un viejo amigo. Se acomodó en el taburete, tomó aire y dejó que sus dedos hallaran las teclas con naturalidad. Cuando la primera nota resonó, un silencio reverente invadió la sala. Interpretó el preludio de Chopin con la misma pasión que aquel día en Toledo, pero ahora cada acorde llevaba la firmeza de los años vividos. Tocó con matices suaves y luego con crescendos que parecían volar hacia el techo de la sala. Cada nota era un homenaje a Hugo, a su propia resiliencia y al poder de la música para unir corazones. Al terminar, un estruendo de aplausos la envolvió. Lucía se levantó y, con el rostro iluminado por la emoción, saludó con la mano. Sebastián la aguardaba detrás del piano, orgulloso. Cuando ella bajó del escenario, lo encontró esperándola con un ramo de flores blancas y un abrazo que selló el momento. «Lo lograste», susurró él. Fue mágico. Tras el preludio, la gala continuó con actuaciones de artistas invitados y discursos de agradecimiento. En el intermedio, rodearon a los directores de las escuelas beneficiarias, quienes recibieron los primeros certificados de donación. Lucía se acercó a ellos, compartió palabras de aliento y recordó su promesa. Cada nota que tocara sería para inspirar a una nueva generación. A las 9:30, concluida la presentación oficial, tuvo lugar un cóctel en la sala magna. Lucía y Sebastián recorrieron las mesas de invitados, recogieron elogios y compartieron anécdotas de sus inicios.
En una de las esquinas, un fotógrafo capturó el momento. Lucía sosteniendo la partitura firmada por los directivos de la fundación, y Sebastián, a su lado, sonriendo con complicidad. Cuando la gala terminó y los últimos destellos de las luces del auditorio se apagaron, Lucía y Sebastián salieron al vestíbulo, donde aguardaba un grupo reducido de colaboradores. Se despidieron entre abrazos y promesas de futuras colaboraciones. Afuera, el cielo estrellado daba la bienvenida a la noche serena. Caminando por la Gran Vía hacia el coche, Lucía tomó la mano de Sebastián. Él la miró a los ojos, y en ese instante supo que la música no solo la había sanado, sino que también había tejido un lazo indestructible entre ellos. «Gracias por creer en mí», le dijo ella, con voz suave. «Y gracias a ti por recordarme que nunca es tarde para volver a abrir el corazón», respondió él, entrelazando sus dedos. Bajo la luz de los faroles y el eco lejano de los últimos acordes, Lucía comprendió que aquella noche de gala no solo había sido el punto culminante de un proyecto benéfico, sino también el renacimiento de su propia pasión. Y mientras avanzaban juntos, supo que su sinfonía apenas comenzaba. La noche posterior al concierto benéfico, Madrid lucía un manto de estrellas y una brisa fresca invitaba a prolongar la velada. Sebastián sugirió caminar hasta la Latina, el histórico barrio de tabernas y callejuelas empedradas, donde un pequeño bar de tapas llamado El Rincón de Cava les esperaba con sus luces tenues y su ambiente bullicioso. Lucía, aún con el vestido azul marino que había estrenado en la gala, sonrió al cruzar la puerta junto a él. «Me encanta este sitio», dijo Sebastián, mientras un camarero les guiaba a una mesa en la esquina. «Aquí probé mis primeros callos madrileños y su tortilla es legendaria». El local era un crisol de aromas: pimentón, ajo, pan recién hecho y el leve chisporroteo del aceite en la cocina a la vista. La carta ofrecía alcachofas con jamón, croquetas de cecina, pimientos de Padrón y una amplia selección de vinos por copa. Sebastián pidió una botella de tinto Rioja Reserva y Lucía, tras dudar, se dejó tentar por una manzanilla de Sanlúcar. Mientras esperaban las tapas, Sebastián se recostó y observó a Lucía. «Quería agradecerte otra vez por tu actuación anoche. Fue un regalo para todos. Pero también quería hablar contigo, de nosotros». Lucía palideció ligeramente, pero asintió, sirviendo un sorbo de vino. «Claro, cuéntame». Él tomó aire antes de continuar. «Desde que te volví a ver en el café, ha sido como si todo encajara de nuevo. Eres la persona más auténtica que conozco, con la música en el alma y la valentía para transformar el dolor en arte. Quiero saber cómo te sientes, qué esperas de esto, de mí». Lucía guardó silencio un momento, buscando las palabras. El camarero depositó las primeras tapas, una cazuela humeante de callos, croquetas crujientes y pan con tomate. El aroma reconfortaba su estómago y su ánimo. «Para ser honesta», empezó ella, cogiendo un trozo de pan, «he sentido miedo. Miedo de volver a ilusionarme y que el pasado me derrumbe otra vez. Pero también he descubierto una fuerza nueva, gracias a ti y a la música. No sé qué espera el futuro, pero sí sé que quiero caminarlo a tu lado, si tú quieres». Él sonrió, aliviado, y levantó su copa. «Por nosotros», brindó. «Por la música que nos une y por el valor de mirarnos sin máscaras». Lucía chocó suavemente su copa con la de él y bebieron un sorbo de tinto. Tras ello, probaron las croquetas y los pimientos de Padrón, comentando anécdotas de la infancia. Ella recordó las meriendas en la plaza de Toledo, en los veranos en la finca de sus abuelos en Extremadura. El ambiente íntimo les permitió conocerse más allá del piano y las partituras. Cuando la botella de manzanilla quedó a la mitad, Lucía se atrevió a preguntar: «¿Y tú, Sebastián? ¿Qué buscabas cuando cancelaste tu compromiso hace meses?» Él posó el codo en la mesa y apoyó la cabeza en la mano. «Pensaba que la vida profesional daría sentido a todo, pero comprenderás que, pese al éxito, algo faltaba. Mi boda con Elena era un paso lógico, pero no sentía el amor suficiente. Cuando te reencontré, supe que necesitaba un vínculo auténtico, no un compromiso de conveniencia». La sinceridad de sus palabras caló hondo en Lucía. Recordó su propia incertidumbre tras el incendio,
las decisiones impulsivas que tomó por obligación. Ahora ambos remendaban sus pasados con futuros construidos juntos. «Me alegra que lo admitas», respondió ella con suavidad. «Creo que este recorrido nos está llevando justo donde debemos estar». El camarero regresó con una bandeja de jamón ibérico y queso manchego. Sebastián cortó unas lonchas finas y ofreció el primer bocado a Lucía. El sabor salado se mezcló con el tinto y provocó un pequeño suspiro de placer. «La vida es esto», musitó él, pasando la mano por el borde de la mesa. Compartir un plato sencillo, una mirada sincera y el coraje para comenzar de nuevo. La noche continuó con risas y confidencias. Hablaron de proyectos musicales, de la escuela Sonidos del Prado y de la gala benéfica. Lucía recordó el instante en que Hugo aplaudió su primera sonata y sintió que, en aquel bar de la Latina, su hermano vivía en la complicidad que compartía con Sebastián. Al terminar las tapas, Sebastián se levantó y le ofreció el brazo. La lluvia había cesado y el aire nocturno olía a azahar. Caminaron despacio hacia el coche, en silencio y con las almas ligeras. Mientras avanzaban por las calles empedradas, Lucía supo que aquel capítulo no sería su final, sino apenas un puente entre el ayer doloroso y el mañana prometedor. Mañana, el sol volvería a Madrid. Ellos, con el corazón diáfano, escribirían juntos su próxima partitura. La invitación partió de la propia Lucía tras varias conversaciones con Sebastián. Quería que él conociera su origen, su familia y el lugar que marcó su destino tras la tragedia. Así, una mañana de sábado emprendieron el viaje por la A42 hacia Toledo, atravesando paisajes de encinas y suaves colinas. Lucía, al volante, mantenía la vista fija en la carretera, mientras Sebastián la secundaba desde el asiento del copiloto, observando con interés las maniobras de la ciudad vieja a lo lejos. «Ahí está», dijo ella al pasar junto al puente de San Martín. «¿Ves ese arco de medio punto? Desde ahí contemplé el incendio desde el río, sin poder hacer nada». Sebastián asintió, comprendiendo que para ella cada rincón de Toledo llevaba un eco íntimo. Dejaron el coche en el aparcamiento subterráneo cercano al casco histórico y subieron caminando por una empinada cuesta adoquinada, escoltados por murallas y casas de piedra. El aire olía a tierra mojada, a queso manchego y a mazapán horneado. Llegaron a un patio interior cuya piedra había soportado el peso de los siglos. Allí residía la madre de Lucía, Carmen Salazar, una mujer de mirada tranquila y manos firmes, recuperada gracias a operaciones y cuidados constantes. Al verla aparecer tras una ventana, Carmen soltó un suspiro de alegría y bajó a recibirla. «Lucía, mi niña», exclamó, abriéndole los brazos. «Te hemos extrañado tanto». Sofía, la hermana menor de Lucía, asomó entre las cortinas con su curioso semblante de 12 años. Corrió a abrazar a su hermana mayor y le mostró los dibujos que había hecho. Una serie de partituras coloreadas con notas bailando sobre pentagramas arrancados de su cuaderno. «Mira, hice este mural para ti», dijo Sofía, orgullosa. «Las notas son flores». Lucía la besó en la frente, emocionada. Sebastián, saludado con cortesía, estrechó la mano de Carmen y luego observó con fascinación el despacho de la familia, repleto de fotografías y diplomas del conservatorio, testigos de un pasado que no terminaba de marcharse. «Gracias por recibirme», dijo Sebastián con afecto. «Es un honor conocer el hogar que ayudó a forjar a una artista tan valiente». Carmen sonrió y guió a los tres a la terraza, donde había montado una mesa con pan casero, queso de oveja, membrillo y un jarro de limonada fresca. Los vio sentarse y habló con voz suave. «Sofía y yo hemos hablado mucho de ti, Sebastián». Lucía ha hablado de este día con ilusión y temblor a partes iguales. Lucía palideció ante el temblor revelado, pero Carmen la miró con orgullo. Cada vez que Lucía me contaba sus clases para niños o el concierto de anoche, veía en sus ojos que la música había vuelto a ser su razón de ser. Tras el desayuno, Carmen propuso visitar el Conservatorio de Música de Toledo, un edificio de piedra rojiza con un patio empedrado donde solían ensayar de jóvenes.
Lucía y Sebastián caminaron hasta allí, cruzando calles estrechas y plazas empedradas. Al entrar en el aula magna, un escalofrío recorrió a Lucía. Las vigas de madera y las ventanas góticas resonaban de memoria. «Este era mi refugio cuando todo se desmoronaba», explicó. «Aquí sentía que el mundo todavía tenía sentido». El director actual del conservatorio los recibió amablemente. Conocía la historia de Lucía y la tragedia de Hugo, así que accedió a cederles el escenario para un pequeño recital íntimo. Lucía interpretaría un dúo de Debussy junto a un antiguo profesor, mientras Sebastián preparaba el piano de cola Steinway que habían trasladado para la ocasión. Carmen y Sofía se acomodaron en las primeras filas. Los antiguos compañeros de Lucía se reunieron en el patio y algunos de sus primeros alumnos del Centro Cultural Sonidos del Prado también acudieron, trayendo flores y notas de agradecimiento. Lucía, vestida con un conjunto elegante pero sencillo, respiró profundo antes de subir al escenario. «Esto es para Hugo», susurró a Sebastián, quien asintió con emoción. Cuando empezó el preludio, un murmuro de expectación recorrió la sala. Las notas del claire de lunes se alzaron suaves, primero en un piano delicado, luego en un violonchelo cálido que cubría las imperfecciones con su abrazo. Lucía cerró los ojos y dejó que el sonido la envolviera. Cada frase era un diálogo con su hermano, una conversación que creía imposible y que ahora se hacía realidad en armonía compartida. Al terminar, los aplausos no fueron estruendosos, sino un abrazo silencioso. Carmen aplaudió entre lágrimas. Sofía saltó de alegría y los antiguos amigos vitorearon. Sebastián tomó las manos de Lucía y, en el escenario, la rodeó con mirada protectora. «Eres un milagro», le susurró. Cuando bajaron, el director les obsequió un gran ramo de flores blancas y la placa conmemorativa de aquel conservatorio que ahora llevaba el nombre de Hugo en un rincón simbólico. Lucía, con la voz entrecortada, agradeció. «Gracias por devolverme mi historia». Mientras el sol de la tarde caía dorado sobre Toledo, los cuatro caminaron de regreso por las callejuelas, con el corazón ligero y el alma colmada. Lucía había honrado su pasado, había compartido su don con su familia y su pueblo. Ahora, con raíces reforzadas, estaba lista para escribir el último capítulo de su historia, uno en el que la música y el amor se convertían en su nueva herencia. La mañana siguiente al emotivo encuentro en Toledo, Lucía Salazar despertó con una sensación de plenitud y alivio inusitados. El sol de la primavera madrileña se colaba por las rendijas de las cortinas de su apartamento en Chamberí, pintando líneas de luz doradas sobre el suelo de madera. Por primera vez en años, no sintió el peso de la culpa ni el temor al recuerdo, sino una energía nueva que vibraba en su interior como un eco de esperanza. Tras un desayuno ligero, donde saboreó un café con leche y unas tostadas recién hechas, repasó mentalmente los hitos recientes. El preludio en el Auditorio Nacional, el taller en Sonidos del Prado, la conversación íntima en la Latina y, sobre todo, la emotiva visita al hogar de su infancia en Toledo. Cada experiencia se había tejido en una red que le había devuelto el pulso a su música y la confianza para compartirla. Al poco, recibió un mensaje de Sebastián. «Hoy tengo libres las tardes. ¿Te apetece ensayar un dueto esta tarde en el Estudio Luna? Podemos retomar aquella pieza de Debussy». Lucía sonrió mientras respondía que sí. Acordaron verse a las 5:30, de modo que la mañana avanzó entre correos electrónicos para el concierto benéfico del mes próximo y revisar algunas partituras nuevas que quería proponer a sus alumnos. Al llegar al Estudio Luna, igual de acogedor y bohemio que aquella primera vez, Lucía encontró a Sebastián afinando un segundo piano de cola. El lugar olía a madera y a un ligero aroma a incienso. Saludó con un beso suave en la mejilla y colocó su partitura sobre el atril compartido. Con atención, ajustó su banqueta mientras él se acercaba para ofrecerle un par de auriculares que emitían una pista de acompañamiento de fondo. «Hoy probemos algo distinto», propuso Sebastián. «Podemos grabar un pequeño fragmento y enviarlo a la Fundación Armonía para promocionar el próximo evento. Será nuestra invitación musical». Lucía asintió emocionada. Encendió las luces de grabación y, tras unos ajustes de volumen, posó los dedos en las teclas.
Comenzaron a interpretar el Claire de Lune de Debussy, alternando melodía y acompañamiento, con suaves diálogos armónicos que llenaron el estudio de un aura casi mística. Cada nota fue fiel testigo de la complicidad entre ambos, de la química que se había forjado con respeto y pasión compartida. Al terminar, se intercambiaron una mirada cómplice y Sebastián pulsó el botón de stop en la consola. Sonrió con satisfacción. «Suena increíble», comentó. «Ya casi puedo oler el aroma de las velas durante el concierto». Lucía rió y replicó. «Y yo puedo imaginar las sombras danzando sobre el escenario mientras tocamos». Decidieron alargar el ensayo con un breve fragmento de una sonata de Beethoven que Lucía había compuesto hace años, pero que nunca se atrevió a mostrar. Mientras tocaban las primeras frases, ella sintió como esa obra cobraba vida de un modo que superaba su visión original. Sebastián interpretaba el acompañamiento con tal sensibilidad que cada acorde adquiría una riqueza insospechada. Cuando la grabación finalizó, se reclinaron en los sillones del fondo con 2 vasos de agua. Conversaron sobre los próximos pasos. Planificar un mini concierto en Sonidos del Prado para recaudar fondos para becas, organizar una serie de talleres en barrios vulnerables y quizá, si surgía oportunidad, llevar su música a pequeñas plazas de pueblo durante el verano. «Quiero que nuestra música llegue a tanta gente como sea posible», dijo Lucía con firmeza. «No solo para dar conciertos, sino para enseñar y compartir». Sebastián asintió, abrazando su proyecto con el mismo entusiasmo. «Y yo estaré a tu lado en cada paso. Juntos podemos marcar la diferencia». De regreso a casa, Lucía contempló el atardecer desde su coche. El cielo teñido de rosa y naranja, los tejados madrileños y el silueteado del horizonte que se recortaba con gracia. Sintió que el camino que había recorrido la había llevado de vuelta a sí misma, pero también le abría un trayecto inédito, lleno de posibilidades artísticas y personales. Al llegar al portal, sacó el pendrive con la grabación de su primer concierto y lo guardó junto a la caja de partituras. Cerró los ojos un instante, agradeciendo en silencio a Hugo por haber sido su brújula en los momentos oscuros, y dio un paso decidido hacia la puerta, lista para emprender cada nota y cada rima de la partitura de su nueva vida.